Espero que sigan bien. Vamos llegando al trabajo final de derivadas y lo que vamos a agregar va a ser justamente cómo combinar las reglas de derivación que estuvimos trabajando hasta el momento, teniendo en cuenta que seguimos trabajando con funciones compuestas. Nosotros hasta el momento hemos visto la regla de la multiplicación, o sea, cómo derivar aplicando la regla de la multiplicación, la regla de la división, y también vimos que para funciones compuestas tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo hacemos para combinar todas las reglas en caso de necesidad. Entonces, hasta el momento hemos visto que para derivar funciones compuestas debemos aplicar la regla de la cadena. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que debemos derivar es una multiplicación o división de funciones compuestas? Lo que vamos a ver es que existen diferentes formas de poder derivar funciones compuestas que son expresadas como una multiplicación o una división. Entonces, empecemos con algunos ejemplos. En este caso, tenemos que f de x es igual a coseno de 5x al cubo por logaritmo natural de e a la 2x. Si observamos la expresión que tenemos, nos encontramos con un producto entre dos funciones. Y esas funciones son funciones compuestas, ya que coseno está compuesto por 5x al cubo y logaritmo natural está compuesto por e a la 2x. Entonces, como explícitamente tenemos el producto, lo que vamos a hacer justamente es, en primer momento, vamos a tener que aplicar primero la regla de la multiplicación para poder derivar, para saber cuáles de ellas son las que debemos derivar. Si recordamos, la regla de la multiplicación, identificábamos quién era la primera función, quién era la segunda, y a partir de ahí aplicábamos la regla. La primera derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Una vez que identificamos cuáles son aquellas funciones que tenemos que derivar, ahora sí observamos que lo que tenemos que derivar son funciones compuestas. Por lo tanto, al derivarlas vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces, si tenemos que derivar coseno de 5x al cubo, la derivada es menos seno de 5x al cubo, o sea, primero derivamos coseno de 5x al cubo, que nos queda como menos seno de 5x al cubo, por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de 5x al cubo, que serían 15x al cuadrado. Esta expresión es la derivada en cadena de coseno de 5x al cubo. Bien. Seguimos reemplazando la fórmula, la segunda función me queda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Y acá nuevamente, como tenemos que derivar logaritmo natural de e a la 2x, derivamos primero el logaritmo natural, luego derivamos e a la 2x y por último derivamos 2x. Ahí tenemos una composición de tres funciones. Entonces, la derivada del logaritmo natural de e a la 2x es 1 sobre e a la 2x. La derivada de e a la 2x sigue siendo e a la 2x y la derivada de 2x es 2. Entonces, nos queda justamente la derivada en cadena de la función que teníamos que derivar. Una vez que derivamos en cadena, simplificamos un poco la expresión, si es que se puede, y obtenemos, acá lo que hicimos fue el menos, lo multiplicamos por el 15x al cuadrado, por lo tanto me queda menos 15x al cuadrado por seno de 5x al cubo, por logaritmo natural de e a la 2x. Acomodamos un poco la expresión para que quede mejor vista. Y en este caso, como tenemos una multiplicación, todos los numeradores los multiplicamos. Entonces me queda coseno de 5x al cubo por 1 por e a la 2x por 2. Bien. Una vez que lo dejamos expresado de esta manera, como tenemos todo un término en el cual podemos simplificar e a la 2x, simplificamos y lo que obtenemos como resultado es esta última expresión.
En este caso, lo que hicimos primero fue derivar primero aplicando la regla de la multiplicación y luego derivamos en cadena. Si vemos otro ejemplo, el número 2, observamos que la función es e elevado a la seno de 4x sobre raíz cuadrada de 3x al cuadrado. En este caso tenemos una sola función, pero lo que compone a esta función e, justamente, es una división. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Aplicar la regla de la división o aplicar la regla de la cadena? Si nosotros observamos, la división se encuentra en la composición. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es, en primer lugar, aplicar la regla de la cadena para identificar cómo debemos derivar y luego aplicar la regla de la división. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, primero derivamos toda la función y luego lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es lo que está compuesto. Y ahora sí, una vez que identificamos qué es lo que tenemos que derivar, procedemos a derivar. La derivada de e a la seno de 4x sobre raíz cuadrada de 3x al cuadrado es exactamente la misma función por la derivada de lo de adentro. Y justamente lo que tenemos dentro de la función, que es una función compuesta, es una división. Entonces, al tener que derivar la división, vamos a tener que aplicar la regla de la división para poder encontrar la derivada correctamente. Entonces, una vez que derivamos la primera función, que en este caso me queda igual, porque es si miramos en la tabla, la derivada de e a la x es e a la x, bueno, entonces acá nos pasaría exactamente lo mismo. Y ahora sí aplicamos la regla de la división. La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, toda esa expresión sobre la segunda función elevada al cuadrado. Ahora sí, como ya tenemos las expresiones que tenemos que derivar, volvemos a aplicar nuevamente al derivar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que derivar sigue siendo una función compuesta. Entonces, e a la seno de 4x sobre raíz cuadrada de 3x al cuadrado lo dejamos igual. Y ahora sí procedemos a derivar. La derivada del seno de 4x es coseno de 4x por 4. Derivamos primero el seno y luego derivamos 4x. Mantenemos la regla por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y acá lo que tenemos que derivar es la raíz cuadrada de 3x al cuadrado. La raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado nos queda 6x. Entonces, una vez que derivamos aplicando la regla de la cadena de las expresiones correspondientes, lo único que nos queda por hacer es tratar de simplificar o reducir la expresión para que quede mejor escrita. Entonces, esta expresión la dejamos tal cual como está. Acomodamos un poco los numeradores. Me queda 4 coseno de 4x por raíz de 3x al cuadrado, menos, y acá sí lo que hicimos fue multiplicar al seno de 4x por 1 por 6x, obteniendo como resultado seno de 4x por 6x sobre 2 raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Acá lo que pudimos hacer es simplificar el 6 con el 2 y pudimos simplificar la potencia con la raíz del denominador, obteniendo como resultado solamente la siguiente expresión. Entonces, a partir de ahora lo que tienen es una combinación entre la regla de la multiplicación, la regla de la división y la regla de la cadena. Tienen que observar bien con qué expresión van a empezar a trabajar para poder identificar qué regla aplican primero. Ahora sí, a poner en funcionamiento las neuronas.